Punto de vista Matsuo. Esperar fue lo peor. Solo hubo unos pocos momentos raros en la vida en los que realmente me faltaba paciencia, y este estaba resultando ser una de esas ocasiones. Esperar a que cayera el proverbial otro zapato era una agonía. Aún así, hay que decir que no me arrepiento de mi decisión de decirle a Usagi-chan lo que los demás habían estado planeando. Podría haber sido nuevo en el mundo sobrenatural y los detalles más finos de la guerra, pero la inexperiencia y la incompetencia no eran lo mismo. Después de semanas de esfuerzos infructuosos de nuestra parte para capturar a los generales restantes sin exponer a Yadait y Nephrite, nos encontramos en un aprieto. Sin el tiempo ni los recursos para continuar nuestra persecución, se acordó que el mejor curso de acción sería golpear al enemigo directamente. Según la información que teníamos, el Reino Oscuro debía ser derribado antes de que se recolectara más energía humana. Yadait y Nephrite sabían de primera mano que significaría exactamente permitir que el Reino Oscuro continuara, y si los dos insistían en que se había acabado el tiempo, que había que hacer algo ahora, entonces me inclinaba a estar de acuerdo con ellos. Para ser honesto, no había tenido ningún problema con su intención de asaltar la sede del Reino Oscuro. Estaba absolutamente aterrorizado ante la idea de que Makoto-chan arriesgara su vida de esa manera, pero entendí la necesidad. Lo que me molestó fue que, cuando llegó el momento, ninguno de ellos había pensado en la opinión que probablemente importaba más. Usagi había permanecido en la oscuridad estas últimas semanas, sus palabras descuidadas. Yadait y Nephrite eran personal militar experimentado, expertos en asuntos del Reino Oscuro. Luna y Artemisa eran seres celestiales con una plétora de conocimiento y sabiduría más allá de nuestros años. La consejería era lo que mejor hacían. Mamoru era astuto y de alguna manera logró mantener a todos bajo control, desescalar las altas tensiones, escuchar cada opinión y hacer compromisos para satisfacer al grupo. Luego estaba Minako, que había estado en esta guerra contra el Reino Oscuro más tiempo que la mayoría. Poseía un agudo sentido de la intuición en el campo de batalla y una astucia general que Usagi-chan sin duda encontró alarmante. Cada uno de los camaradas de Minako también era capaz y competente en sus propias áreas de especialización, altamente inteligente y analítico, musculoso y resistente, fogoso y de ingenio rápido. Los Sailor Scouts, Mamoru y sus generales fueron los mejor equipados para todo este esfuerzo de matar a Yoma, vencer a la oscuridad y salvar el mundo. Pero no eran ella. Usagi era la principal autoridad en estos asuntos, y nadie podía decir nada para convencerme de lo contrario. Estaba motivada de una manera que los demás simplemente no lo estaban. Usagi dependía de dos cosas, el miedo y la determinación, y dependía de estas cosas de la misma manera que algunas personas dependían del café y el oxígeno. Ahora era bastante obvio para mí que, a diferencia de todos los demás, Usagi parecía haber captado todas las implicaciones y consecuencias de esta guerra, y nada menos que desde el principio. Explicaba su profundo terror, paranoia y su determinación de hierro. Usagi sabía exactamente a lo que nos enfrentábamos aquí, y conociéndola, probablemente había pasado una cantidad obscena de tiempo elaborando estrategias, maquinando y preparándose. Despreciarla, subestimarla, era un grave error que todos ellos habían cometido antes, de una forma u otra y aquí estaban ahora, listos para volver a cometerlo. Sería nuestra perdición, tarde o temprano. Usagi había declarado específicamente que para ganar la guerra, se necesitaban los 4 generales. No fue solo una vez, tampoco. Ella nos lo había reiterado en numerosas ocasiones, enfatizando su importancia una y otra vez. Usagi no era el tipo de persona que insistía en algo de lo que no estaba absolutamente segura, así que si decía que los necesitábamos de nuestro lado, que no podían ser leales al enemigo cuando llegara el momento, entonces le creía. Después de todo, ¿quién sabría mejor que ella? El táctico que conocía cada pieza en el tablero, la intrigante que había estado mirando hacia abajo durante mucho más tiempo que nadie, elaborando estrategias de cursos de acción y contraataques a todos los movimientos variables de sus enemigos. Ella necesitaba saber. A pesar de su oposición o si alguien más podía admitirlo o no, el hecho era que esto involucraba a Usagi. Ella había sido la que se dio cuenta de que los generales podían curarse. Había sido ella quien había reunido a las Sailor Scouts donde el Reino Oscuro estaba golpeando con más fuerza.
Yusagi fue la razón por la que se formó una alianza, y fue gracias a ella que tuvimos una gran oportunidad de ganar esta guerra. Así que no me arrepiento de mi elección de informarle de la situación, en lo más mínimo. Sin embargo, podría haber estado un poco preocupado por cómo pretendía hacer que los demás entraran en razón. Yusagi era, por decirlo amablemente, asertiva, la mayor parte del tiempo. No podía importarle menos las acciones y opiniones de los demás, pero, ¿cuándo afectaba su vida o la involucraba personalmente? Bueno, era mejor mantenerse alejado y esperar lo mejor, que no hiciste nada demasiado imperdonable, o que ella sería misericordiosa. Usagi-chan no tomó amablemente nada que recordara remotamente una amenaza contra su felicidad. Dios ayude a quien se interpusiera en su camino. Mientras caminaba por mi apartamento, mi mente seguía pensando en todos los posibles escenarios que Yusagi podría decidir representar para asegurarse de que su voz fuera escuchada. No había sabido nada de nadie desde hacía varias horas y eso me ponía nerviosa. Con poco más para distraerme, salí de mi apartamento y comencé a deambular para ayudar a evitar la lenta tortura de volverme loco. Era un poco después de las 9 cuando comencé mi caminata, y me las arreglé para matar una hora soñando nerviosamente despierto hasta que el no saber se volvió demasiado difícil de ignorar. Estaba parado en la esquina de una intersección, debatiéndome en silencio entre ir a ver a la reina del drama o simplemente verificar que los demás aún estuvieran de una pieza, cuando un destello rojo me llamó la atención desde más adelante en el camino. Llamó mi atención, y por un momento solo pude mirar. Al otro lado de la calle y corriendo como un murciélago fuera del infierno estaba una familiar pelirroja, descalza y claramente angustiada. La princesa señuelo de Yusagi me proporcionó mi mente mientras cruzaba la calle para interceptarla. Naru saltó alrededor de una milla en el aire cuando la llamé y se detuvo peligrosamente. Hice una mueca por dentro, ya que esa parada seguramente le había quitado un poco de piel de la planta de los pies. Lo siento, no quise asustarte. Yo. Amigo de Usagi-chan. Naru se atragantó. Estuve a punto de recordarle que yo era el novio de Makoto-chan, pero cuando ella se acercó y las lágrimas corrían por su rostro, las palabras se desvanecieron de mi lengua. Asentí y casi me da un ataque al corazón cuando Naru saltó hacia adelante sin previo aviso, agarrando con fuerza la tela de mi camisa con los dedos. Te tienes que ayudarme, por favor, necesito encontrar a Mamoru-kun. Está bien, mis manos fueron a sus hombros. Estabilizó a Naru mientras su cuerpo se estremecía con respiraciones temblorosas y sollozos. Creo que sé dónde encontrarlo. ¿Puedes decirme qué pasó? Ella se ha ido. Ella se ha ido. La voz de Naru se quebró, y pareció ahogarse con las palabras. Su desesperación era palpable, y mi estómago se retorció. Naru, ¿de quién estás hablando? ¿Quién es ella? Es Usagi-chan, dijo. La sangre en mis venas se helaba mientras registraba las palabras. Alguien se la llevó. Punto de vista Mamoru. Llámame tan pronto como la veas. Ordenó Minako. Capté un murmullo de acuerdo a través del pseudo reloj en su muñeca antes de que se cerrara y Minako suspirara. Simplemente sucedió hoy de todos los días, ¿no? Le envié una mirada comprensiva. Los cortes de energía nunca llegan en un buen momento. Minako logró una media sonrisa antes de dejarse caer en su asiento en la mesa de conferencias. Estábamos todos reunidos excepto Luna y Artemis, que habían ido a ver a Naru. Probablemente no era nada, y lo más probable era que estuviera dormida, pero me alegré de que Minako hubiera enviado a los gatos de todos modos. Si no hubiéramos necesitado tener esta reunión, habría ido yo mismo. Lamentablemente, sucedió que nuestro grupo estaba dividido y, a menos que hubiera una emergencia, esta reunión tenía que ser la prioridad número 1. Estábamos bastante conmocionados. Usagi-san está equivocada acerca de nosotros. Ami dijo, tono crítico. Hizo una pausa de solo un segundo para asegurarse de que tenía la palabra antes de seguir adelante. Sus acciones esta tarde fueron inmorales y no muestran ninguna indicación de nuestras habilidades como una fuerza unida. Hay una diferencia colosal entre lo que hizo y nuestro curso de acción previsto. El plan acordado simplemente no coincide con el de Usagi-san. Truco, y no puede ser examinado bajo esa luz.
Ya veo, respondió Minako neutralmente. ¿Puede dar algunos ejemplos para promover su punto? Ami levantó la barbilla, los hombros se enderezaron, y fue claro que se esperaba esto. En primer lugar, debemos tener en cuenta el hecho de que durante su asalto, estábamos lejos de estar preparados. Extendidos por la ciudad, en territorio desconocido sin la expectativa de un ataque y en nuestras formas civiles. Jadeíta y Nefrita conocen el reino oscuro y ahí es en parte donde radica nuestra ventaja. El territorio es familiar, y el enemigo nunca sospechará que nos escabullamos, y mucho menos con el conocimiento interno que tenemos. No estábamos preparados en absoluto cuando Usagi-san nos tendió una emboscada, pero al entrar en el reino oscuro, ciertamente lo estaremos. ¿Alguno de ustedes realmente piensa que Usagi-san habría sido capaz de acabar con todos nosotros? ¿Sabíamos que ella venía? Por supuesto que no. Si hubiéramos estado preparados, ella nunca habría tenido una oportunidad contra nosotros. Lo único en lo que tenía razón es que somos más fuertes juntos, como equipo. Ami hizo un punto válido, y me incliné a estar de acuerdo con ella. Usagi se había separado y atraído a cada uno de nosotros con el conocimiento de que no podíamos enfrentarnos juntos. Lo había planeado cuidadosamente, probablemente con días para revisar y preparar. Además, nunca me persiguió. No pensé que una pelea pudiera estar bastante determinada cuando solo un lado estaba tan bien preparado. Entonces, sin embargo, algo se me ocurrió. ¿No había estado Usagi en una posición similar la noche en que se convirtió en Sailor Moon? Hasta cierto punto, tanto yo como los scouts habíamos estado preparados, esperando una posible pelea. Aunque Usagi no lo había hecho. Entre Yada y Tsuyouma, aquellos de nosotros que en realidad habíamos llegado con la expectativa de la batalla, habíamos terminado en el bando perdedor. Entre él y nosotros, había sido una pelea justa con ambas partes anticipando golpes de intercambio. Yadait había estado ganando hasta que Usagi entró en la refriega, y luego fue el desprevenido el que salió victorioso. Sin embargo, tal vez ese no fue el mejor ejemplo para comenzar. La pelea de Usagi contra Nephrite flotó en la superficie de mi mente en ese momento, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para aflojar la mandíbula y resistirme a cerrar los puños ante el recuerdo. Era uno que a menudo trataba de evitar. Usagi siempre había tenido esta mirada sobre ella, algo angustiada y asustada. Sin embargo, era el tipo de mirada que era tan tranquila y fácil de ocultar que, si no tenías cuidado, podías olvidar que la habías visto alguna vez. Por un corto periodo de tiempo, en realidad se me había olvidado. Después de todo, era difícil conectar a esa Usagi con la que había visto en el parque. Esa chica había sido la ira encarnada, la venganza en la carne misma cuando diezmó a ese Youma y derrotó a Yadait. En ese escenario, no había manera de mantener a Usagi en los mismos estándares que el resto de nosotros. Pero entonces apareció Nephrite. Su lucha con él había sido desesperada, la había tomado por sorpresa y le había costado muy caro. En ese momento, no había nada feroz en ella, nada que te dejara asombrado por ella. En ese momento, Usagi había sido poco más que una niña asustada, temblando como una hoja mientras trataba de mantenerla unida. Si yo no hubiera estado allí, si ella se hubiera visto obligada a luchar sola contra su atacante. Empujé el pensamiento lejos. Ya sea que Usagi pueda o no tener un estándar similar, mis sentimientos sobre el asunto siguen siendo los mismos y están a favor de lo que dijo Ami. Yo tampoco parecía ser el único que pensaba tanto. Algunos de los otros comenzaron a murmurar sus acuerdos cuando fueron interrumpidos por la risa sombría de Minako, atrayendo nuestra atención hacia la rubia. La sonrisa que llevaba no contenía alegría ni regocijo mientras sacudía la cabeza a un grado minúsculo, sus ojos vagando sobre cada uno de nosotros. Usagi tenía razón. Anunció, levantando una mano para silenciar a Ami cuando la chica se movió para hablar. Minako se recostó en su silla, dominando toda nuestra atención solo con su mirada. No podemos enfrentarnos al reino oscuro y ganar, no como estamos ahora. Makoto se agarró a la mesa, con el ceño fruncido y la mirada implorante, «Tú no sabes qué». Ella me atrapó, Mako-chan. Minako gritó, golpeando la palma de su mano contra su pecho. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo cuando se puso de pie de un salto, con la mandíbula apretada.
Minako se aseguró de encontrar cada una de nuestras miradas mientras pronunciaba sus siguientes palabras. Yusagi me adelantó, ¿entiendes? Ayuda, pero con tácticas de puro miedo. Fuimos imprudentes, desprevenidos y aislados, y eso no es excusa, no importa cómo lo mires. 2 veces Yusagi ha estado en la posición en la que estábamos hoy, y, ¿alguno de ustedes recuerda cómo terminó eso? La mesa estaba en completo silencio, y bajo su mirada fulminante nadie parecía capaz de responder a la pregunta. Minako se inclinó hacia adelante, presionando sus manos sobre la mesa y continuó, solemne y tranquila. Imprudente, sin preparación y con la mentalidad de que estaba completamente sola, Yusagi logró derribar a 2 generales y un Youma, algo que no pudimos lograr la primera vez a pesar de nuestros números significativos. Así que no me digas que estamos listos, que podemos terminar esto con lo que tenemos, no podemos. ¿Qué pretendemos hacer entonces?, preguntó Yadait en voz baja. La habitación se detuvo, contemplando. Vamos de todos modos. Apenas procesé las palabras que salieron de mis labios. Sin embargo, la idea se deshizo y cobró vida en mi mente cuando me enviaron miradas confusas y sin comprender. Iremos de todos modos, con un grupo más pequeño, no para luchar contra el enemigo, ya que claramente ya no es una opción. Una misión sigilosa, encabezada por una pequeña fuerza de élite, colarse en el reino oscuro y capturar los generales en el lugar donde menos lo esperan. Si Yusagi puede secuestrar y drogar a 6 personas sola con poco más que el elemento sorpresa, entonces, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Fue audaz, impredecible. Los ojos de Minako se iluminaron. Luego hubo un portazo y la puerta del almacén se abrió. Matsuo entró tambaleándose, pálido como un fantasma y sin aliento, arrastrando a Naru detrás de él. Los scouts parecieron notar el rostro surcado por lágrimas y los pies descalzos de Naru al mismo tiempo que yo. Como uno solo, todos nos abalanzamos sobre su forma temblorosa, lanzándole preguntas a Matsuo mientras lo hacíamos. Nos ignoró, y en cambio, escupió las últimas palabras que cualquiera de nosotros esperaba escuchar. Se han llevado a Yusagi. Punto de vista Matsuo. Las miradas que recibí fueron de asombro e incredulidad, y si antes me faltaba paciencia, ahora estaba completamente agotada. Transmití lo que Naru me había dicho lo más rápido que pude mientras trataba de mantener la ira fuera de mi tono. Esto no era culpa de nadie, en realidad, y Naru ya parecía sentirse mal por no haber podido hacer nada para detener al secuestrador de Yusagi. Cuando terminé de hablar, la expresión de Mamoru estaba tensa, pero nadie más parecía captar realmente la gravedad de la situación. Apreté los dientes y me volví hacia Naru. Diles exactamente lo que dijo. Oye, replicó Rei con enojo, moviéndose ligeramente como para proteger a Naru. No le pegues a ella. Me moví para decir una palabra poco caballerosa cuando Naru habló, con voz plana. Sé quién eres y de lo que eres capaz. Si alguna vez quieres volver a ver a tu amigo con vida, harás lo que te diga. Envíale un mensaje a ese amante tuyo, si él y las Sailor Scouts lo hacen. No se rinden al reino oscuro y entregan el cristal de plata. Entonces esta chica que consideras tan preciosa morirá. Se estremeció en los brazos de Mamoru, y la forma en que pasó una mano tranquilizadora por su hombro me llamó la atención más que nada como instintivo. Su mirada estaba más bien ausente, el rostro lucía afligido cuando el significado de sus palabras se asentó. Ya no lloraba, Naru respiró temblorosamente y agregó, no sé qué pasó. Todo estaba bien. Ella estaba bien un minuto y luego, de repente, entró en ajuste, como el que tenía hace un par de semanas. En la escuela. Sin embargo, esta vez fue mucho peor, todo temblaba, los ojos no veían, me ahogaba el aire. Intenté pedir ayuda, pero luego se cortó la luz y... Él salió de la nada y se la llevó. Sus ojos comenzaron a lagrimear cuando explicó que había visto a este hombre antes y pensó que podría haberla estado siguiendo. Minako casi implosionó de rabia por la noticia, y sentí que se formaba una diatriba. Estaba enviando un mensaje. Escupí antes de que pudiera perder más tiempo. Dijo que sabía quién era Naru y que Yusagi iba a morir a menos que nos rindiéramos y entregáramos el cristal de plata. Sabemos de lo que es capaz el reino oscuro, y en este momento Yusagi está herida y a su merced. Algo en mí se estremeció,
una mezcla de miedo y rabia ante la idea. Yusagi estaba en problemas. Podrían estar lastimándola. Ella tenía que estar aterrorizada, asustada de su mente. Lo que no daría por tener el poder de asaltar allí y quemar todo hasta los cimientos. Las manos de Mamoru cayeron de Naru mientras se ponía rígido, apretando los puños. ¿Cuánto tiempo tenemos? La próxima luna llena. Naru susurró. Eso fue, dentro de 2 días, demasiado tiempo y, sin embargo, no lo suficiente. Naru miró a Mamoru, moviéndose hacia adelante como si no quisiera nada más que caer en sus brazos una vez más. Él no pareció darse cuenta en absoluto, su propia mirada se posó en la puerta detrás de nosotros. Su identidad ha sido revelada, comenzó Ami. Al reino oscuro, nada menos. Necesitamos instigar un destacamento de protección, esconderla. Si el enemigo ha estado observando, entonces nuestras casas no son seguras y no tenemos forma de saber si este lugar ha sido comprometido. La expresión de Rei era asesina. Maldita Yusagi. Tendremos que dividirnos para formar un equipo de rescate y un destacamento de protección. Si Naru es un objetivo, entonces es posible que Mamoru también esté en peligro. Esto es malo, no tenemos el poder humano para salvarnos. Lograr esto. La cabeza de Nephrite se giró hacia Mamoru al escuchar su nombre. Él y Jadeite compartieron una mirada, ambos igualmente preocupados, antes de acordar sus acuerdos para esconder a su príncipe y Naru. Mi sangre ardió por eso. ¿No entendieron que 1 o 2 personas no serían suficientes para salvar a Yusagi? Los generales miraron a Mamoru, implorándole que tomara la decisión y escapara con Naru hacia la noche. Yo también lo observé, repentinamente mucho más asustado que enojado. No podía quedarse con Naru. Yusagi estaba en peligro, necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Naru ni siquiera era la princesa real, no necesitaba tanta protección. Desafortunadamente para los generales, su príncipe no parecía compartir la misma preocupación por su propio bienestar. De hecho, Mamoru pareció encontrar lo que fuera que estaba buscando, porque su mirada se aclaró, adquiriendo un brillo determinado. Se concentró en Naru, le acarició un mechón rojo detrás de la oreja y murmuró en un tono entre disculpa y arrepentimiento. Perdóname, Naru, pero no puedo ir contigo. Minako te cuidará muy bien. Y ella te mantendrá a salvo mucho mejor que yo. Lo siento mucho, pero yo. Se tragó el resto de la frase y dio un paso atrás fuera del alcance de Naru. Su mirada se desvió hacia la mía por menos de un segundo antes de enfocarse en la puerta. Mamoru salió y no miró hacia atrás. Nephrite y Jadeite se apresuraron a seguirlo, sus ojos también encontraron los míos rápidamente. A raíz de su partida, los 3 parecíamos sentir las palabras no pronunciadas de Mamoru mientras flotaban en el aire. No la dejaré. Me llenó de alivio. Rei miró de un lado a otro entre Naru y la puerta con una expresión tensa, insegura hasta que, con una maldición, salió corriendo por la puerta para alcanzar a los generales. Con solo los scouts restantes, fingí que no vi la mirada atónita en el rostro de Naru, no había tiempo, y me giré hacia Minako. No pueden separarse, Yusagi nunca saldrá viva de allí, no sin toda nuestra fuerza. ¿Qué opción tenemos? Ella subrayó. No quiero dejar a Yusagi allí, y no lo haré, pero Naru está en peligro, y las Sailor Scouts tienen el deber de protegerla. Si Mamoru se lleva a Nephrite y Jadeite con él, y Rei va también, entonces nos quedamos con 3 personas. No sé si podemos permitirnos enviar a alguien más, no cuando se deben tomar contramedidas. Eso no es lo suficientemente bueno. Alcé la voz y me detuve, cerrando los ojos brevemente en un intento de calmarme. Yusagi estaba en peligro, y yo no podía hacer nada al respecto. Excepto que eso no era del todo cierto, no pude rescatarla yo mismo, no, pero podía asegurarme de que el resto de los scouts fueran. Entonces se me ocurrió una idea, uno horrible, terrible que Yusagi nunca me perdonaría. En mi desesperación, estaba dispuesto a hacerlo de todos modos, siempre y cuando funcionara. Ella los necesita a todos. Déjenme a Naru, yo cuidaré de ella. ¿No serías capaz de mantenerla a salvo si viniera el enemigo? No estoy preguntando. Me paré cara a cara con Minako y la miré.
Por el rabillo del ojo, pude ver a las otras chicas erizarse, preparándose para una pelea. Iréis al reino oscuro, cada uno de vosotros. Llevaréis a Yusagi a casa o moriréis en el intento. Yusagi no tenía que perdonarme. Podría odiarme por el resto de su vida, no me importaba. La mirada de Minako era helada, los labios se le curvaron cuando dijo, ¿por qué haríamos eso? Cualquier cosa para llevarla a casa. Porque según Yusagi, tu princesa de la luna es falsa y no tiene el cristal de plata. Vas a llevar a Yusagi a casa, Minako, antes de que le laven el cerebro y ella los lleve a la verdadera princesa. Punto de vista principal. No estaba en ninguna parte, y nadie en absoluto. No tenía voz, ni rostro, ni cuerpo, yo no era nada, translúcido contra el vacío que me rodeaba. Unos ojos azules me miraron entonces, duros y preocupados. Unos suaves labios se movieron pero no salieron palabras. Mientras me hundía más en el abismo, una voz me llamó, desesperada y suplicante. Sailor Moon, este lugar no es seguro. Despierta. Mis ojos se abrieron con un sobresalto. El pecho se expandió cuando tomé lo que sentí como mi primera respiración en mucho tiempo. Jadeé por aire, los dedos arañando el material suave a cada lado de mí. Me tomó un momento aclarar mi visión y registrar el techo alto y oscuro frente a mí, la cama suave debajo de mí. Cuando mi respiración finalmente alcanzó un punto en el que se equilibró un poco, pude concentrarme en mi entorno. Me senté lentamente, absorbiendo los detalles de la cámara medieval que me rodeaba mientras mi cerebro repetía dos palabras una y otra vez en un bucle sin fin. No es seguro. No es seguro. No es seguro. Este no era el caso. El temor se acumuló en mi interior y comencé a sentirme delirantemente mareado mientras un escalofrío recorría mi cuerpo, aferrándose a mí como una segunda piel. En mi mente, un nuevo sonido se deslizó en la cacofonía del ruido, sangrando en una balada inquietante e interminable que bailaba en sintonía con los rápidos latidos de mi corazón y grababa sus palabras en mi psique. No es seguro. Yusagi. Sigo viendo a este hombre, donde quiera que vaya. No es seguro. No. Aléjate de ella. No es seguro. Sé quién eres. Podría haber muerto entonces y allí. Me levanté de la cama y giré demasiado rápido. La cámara se inclinó muy levemente cuando mis ojos se clavaron en la pesada puerta de madera. Era la única salida que se veía en esta habitación sin ventanas, y de alguna manera supe lo que encontraría antes de que mi mano hiciera contacto con la puerta. El pánico se había apoderado de mí, subiendo por mi columna vertebral y empujándome hacia adelante de todos modos, porque aunque sentía la verdad de mi intuición, enterrada profundamente bajo mi piel, no era suficiente. Tenía que saberlo con certeza, tenía que demostrármelo a mí mismo. Curvé mis dedos alrededor de la manija de la puerta y la sacudí violentamente. No se movió. Se formó un nudo en mi garganta y mi pecho se apretó, la mano se deslizó para caer a mi costado. Me sentí tambaleándome hacia atrás hasta que golpeé el pie de la cama. Se me cortó la respiración. Las rodillas me fallaron cuando la verdad se asentó y un terror escalofriante se filtró en mí. ¡Oh, Dios mío! Me habían secuestrado. Estaba solo, prisionero detrás de las líneas enemigas, en los dominios de Beryl, y el cristal de plata estaba conmigo. Mi estómago se hundió como si el piso se hubiera caído debajo de mí, y mientras un temblor abarcaba mis manos, luché por tragarme la pelota de béisbol que bloqueaba mis vías respiratorias. Respirar con normalidad se convirtió en un desafío y me rodeé con los brazos, mezclando frenéticamente hechos y opciones porque esto no era, no podía, seguramente había una salida, y esto no era tan malo como parecía. Yo tenía el broche. Tenía el broche, lo que significaba que podía transformarme en Sailor Moon, ¿y luego qué? En tierras enemigas, rodeado de Youma y otras criaturas nefastas, ¿qué oportunidad tenía? Superado en número, superado y en territorio desconocido, ¿de qué me sirvió Sailor Moon? No fue como mi primera vez en el parque, o con Nephrite en ese vecindario abandonado. Las dos veces había estado asustado, apenas capaz de pensar y mucho menos contraatacar. No podría enfrentarme a un ejército,
Esta cámara era mi prisión, y era lo único que me separaba de mis pesadillas. Mi mirada volvió a la puerta y me encontré analizando cuántos enemigos acechaban detrás de ella, mucho más de lo que racionalmente podía combatir, lo suficiente como para hacer que mi estómago se revolviera ante la idea de que esa puerta se abriera. Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, no sabía cómo podría salir de aquí de una sola pieza cuando incluso la mera idea de dejar esta habitación hacía que mis rodillas se debilitaran y mi garganta se cerrara. No era un guerrero o un luchador, no podía salir de aquí, no tenía la fuerza para enfrentarme a los mismos monstruos de los que había pasado tanto tiempo huyendo, o el coraje para intentarlo. Y acabar con todos ellos con el cristal de plata. No era abnegado, ni siquiera sabía cómo usarlo de esa manera. Fue imposible. No pude ver esa tercera opción, así que no sabía qué hacer. Fuera de esa puerta acechaba la muerte, y yo estaba solo. Esto no podría estar pasando. Quería gritar hasta que mi voz me abandonara por completo, golpear mis puños contra el piso de piedra hasta que cada hueso se rompiera, pero el terror me congeló en el lugar. No llames la atención, advirtió una vocecita. Escuché, incapaz de emitir un sonido por miedo a que alguien viniera por mí, mi corazón latía con fuerza, y deseé desesperadamente que se calmara. La ira era una emoción a la que no podía darme el lujo de recurrir en este momento, así que me encontré cayendo en una espiral de desesperación. Esta no podría ser mi realidad, simplemente no podría. No después de las incontables horas que había trabajado como esclavo, llevándome al límite para mantenerme a salvo y lejos de esta guerra. Esto no podía estar pasando, porque trabajé muy duro, había dado todo lo que tenía para asegurar mi futuro. ¿Por qué estaba pasando esto, cuando había sufrido y empujado hacia adelante a través de cada obstáculo amontonado en mi camino? Intrigando sin cesar, cuidándome las espaldas, colocando todas las piezas correctas en su lugar, adivinando 2 veces y comprobando 3 veces, perseverando bajo una nube de miedo, paranoia y dudas con la esperanza de que todo iba a estar bien, solo para que mi sufrimiento retrocediera. En mi cara, mis esfuerzos en vano. Una lucha que había superado a nada, al final. Nunca fue suficiente. Y no habría rescate. Entonces reconocí que, sin importar mis sentimientos al respecto, probablemente iba a morir aquí. No habría un gran rescate, no de las mismas personas a las que acababa de humillar severamente entregándoles el culo, no después de sermonearlos sobre lo tonta que sería asaltar el cuartel general enemigo. Ni siquiera podía culparlos tampoco, después de todo, estas fueron las consecuencias de mis acciones. Ninguno de ellos tenía la obligación de acudir en mi ayuda. Sin embargo, mientras pensaba eso, el temblor que se originaba en mis manos se expandió, creció y se extendió al resto de mi cuerpo. No quería morir. Me atraganté con un sollozo, pero no brotaron lágrimas cuando me vi obligado a enfrentar la verdad ante mí, a merced de mis enemigos, no recibiría un final rápido. No pude comprender el razonamiento completo de por qué estaba aquí, o cuánto sabían, pero, era solo cuestión de tiempo, ¿no? Esta organización abandonada por Dios estaba llena de monstruos, del tipo que se alimentaba del miedo y que gustosamente saborearía el sabor de mis gritos si tuviera la oportunidad. Mi muerte sería lenta y larga. Pasaron las horas en las que me encontré atrapado por la horrible creatividad de mi propia mente demente. El miedo era una emoción poderosa, y en mi estado físicamente debilitado, poco más podía hacer que observar cómo se apoderaba de mí y se convertía en la fuerza impulsora de mis ensoñaciones. Imaginé las innumerables formas en que sería mutilado, torturado o asesinado, podría sentir el dolor fantasma y escuchar los sonidos de mis propios gritos resonando hacia mí. Me quedé congelado en el suelo de piedra, cautivo de mis propios pensamientos. Recé para que la puerta no se abriera. Mis reflexiones iban a la deriva de vez en cuando. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran por mí, qué catalizador impulsaría su llegada, si alguien me había reconocido o si tenían alguna idea de quién era yo. El cristal de plata estaba justo debajo de las narices de Beryl, tan cerca de lo que ella adoraba y alimentaba con energía humana. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que se dieran cuenta? Y si, por algún milagro, ninguno de ellos lo hizo, ¿entonces qué? ¿Lo usaría para negociar por mi vida? Quería decir que no,
que nunca sellaría el destino de miles de millones de vidas inocentes para salvar la mía. Quería proclamar con vehemencia que, aparte del resto del mundo, nunca traicionaría a Matsuo, preferiría morir antes que ser la razón por la que su vida terminó. Sin embargo, era un cobarde, y cuando me enfrenté a la probabilidad de mi eventual y horrible muerte, no sabía qué haría. Tal vez no sería una tortura física. Tal vez, en lugar de eso, Beryl simplemente hurgaría en mi mente como se hace en una venta de garaje, o me lavarían el cerebro para que la sirviera, o me alimentarían con metaria. Sinceramente, no podía decidir qué destino sería peor. ¿Quién sería el que me rompería, y cuánto tiempo antes de que revelara todos mis secretos, entregando el cristal de plata por un mero respiro? Resistiría todo el tiempo que pudiera simplemente por despecho. Contra mi voluntad, mi cerebro impulsado por el miedo divagó hacia los exploradores, los generales y cómo perecerían, una lucha desesperada de su parte contra probabilidades abrumadoras, incapaces de hacer nada mientras sus amigos eran masacrados, cayendo a sus pies uno por uno. Me imaginé sus formas rotas rodeando los cuerpos sin vida de Naru y Mamoru, los dos en un abrazo. Me imaginé la residencia de Tsukino convertida en cenizas y el cadáver de Ikuko esparcido sobre el de Shingo, el último intento de una madre por proteger al hijo que le queda. Hajime-sensei, boca abajo en la calle, un cuerpo entre muchos que habían intentado huir, sin llegar nunca a su hermano. Cautivando a Arumi con la piel cenicienta, sus ojos dorados brillaban y no veían. La belleza se desvanecía a medida que su cuerpo se pudría y se descomponía junto con el fable. Matsuo, cálidos ojos marrones nublados, piel incolora y fría al tacto, miembros rígidos por el rigor mortis y labios abiertos en un grito silencioso. Me aparté de la puerta y vacié el contenido de mi estómago en el suelo hasta que las lágrimas me picaron en los ojos y me ardió la garganta. Apenas me di cuenta ya que, sin previo aviso, me encontré inundado de imágenes y pensamientos de mi mejor amigo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vi, oí su voz? No podía recordar la última vez que los dos nos habíamos doblado en dos con una risa desgarradora, sin aliento y con la cara roja y lágrimas derramándose por nuestras mejillas. No podía recordarlo, y de alguna manera eso me asustó, me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Ya tambaleándome al borde de la lógica y la cordura, traté de recordar las últimas palabras que nos habíamos dicho y me quedé en blanco. Me caí por ese borde. La puerta hizo clic y se abrió. El hombre de cabello blanco que entró, con la capa ondeando gloriosamente detrás de él, era la viva imagen de la gracia. Era hermoso, incluso mientras se burlaba de mí con desdén. Si Kunzai hubiera llegado un momento antes, podría haberme demorado en el hecho de que, si era posible, era incluso más lindo que Mamoru y Arumi juntos. Tal como estaba, la idea fue pasajera y vaga para los restos hechos jirones de mi psique, fácilmente velada por un pensamiento más fuerte y predominante que se había arraigado apenas un segundo antes de su aparición. Una última vez. Pase lo que pase, quería reírme a carcajadas con mi mejor amigo por última vez. Mirar a Kunzai solo fortaleció mi resolución. Sin embargo, no me calmé, y mi mente no se calmó. El daño psicológico ya estaba hecho, mi miedo no disminuyó, y seguí temblando incontrolablemente. Me observó por un momento, observando mi cuerpo tembloroso, el vómito a mi izquierda, mis ojos vidriosos y el temblor de mi labio. Pude verlo en su mirada, pude ver la conclusión exacta a la que llegó Kunzai, analizándome. Yo era una niña asustada, un desastre total en comparación con su apariencia prístina y su estatura alta e intimidante. Mientras se pavoneaba, envolvió una mano alrededor de mi brazo y tiró de mí para ponerme de pie. No pude evitar pensar que tenía razón en su evaluación. Yo era una niña asustadiza, un desastre absoluto en todos los ángulos. Y yo había abandonado toda cordura. Kunzai no vio la forma en que los dedos de mi mano izquierda, mi mano aún libre y dominante, se cerraron en un puño. Como jadeíta y nefrita, era arrogante, demasiado ocupado despidiéndome para notar mucho hasta que levanté mi puño en un uppercut. Los nudillos se estrellaron firmemente contra su garganta, lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder. Sonó un crujido enfermizo, y luego Kunzai se dobló, con las manos en su garganta herida y haciendo ruidos de gorgoteo. Mi pie salió disparado sin pensarlo,
lanzando la patada más fuerte que pude manejar entre sus piernas. Entonces Kunzite ya no estaba en pie. Agarré mi broche, transformándome, y cuando la ráfaga de fuerza, de poder puro me llenó, no hubo ira justificada, ni delirio, ni una deliciosa sensación de invencibilidad. Como siempre, fue una bocanada de aire fresco, bombeándome energía y despejando la niebla de mi mente. Esta vez, no había nada que sofocara el miedo que sentía, nada que aliviara su mordedura. Eso estaba bien, sin embargo, porque por una vez la raíz de mi terror no provenía de los monstruos y demonios que componían la pesadilla despierta que vivía. El juego había cambiado. No me quedaba ninguna esperanza de ganar esta guerra, ninguna esperanza de salir ileso de aquí o vivir una vida moderadamente más larga que la última. La verdad era que no veía un futuro. Ahora me di cuenta de que incluso con la incorporación de los generales y Mamoru, las Sailor Scouts no tenían lo necesario para salir victoriosas de esta guerra. Todos habían muerto la primera vez, al igual que Mamoru y Serenity. Fue solo gracias a su último deseo que los Scouts pudieron volver a sus vidas. Elimina a Serenity de la ecuación, y tal vez las Sailor Scouts lograron salvar el mundo mientras morían en el proceso. Pero solo hasta que el mundo necesitara ser salvado nuevamente, y luego no quedara nadie para hacerlo. Había sido un tonto desde el principio al pensar que funcionaría. No vi un futuro, no para mí o este mundo. El miedo que me alimentaba ahora tenía muy poco que ver con monstruos, pesadillas o muerte porque todos íbamos a morir de todos modos, y la mayoría de mí ya lo había aceptado. Pero no moriría en este infierno, no antes de haber escuchado a Matsuo reír por última vez. Me enfrentaría al fin del mundo, pero no sin mi mejor amigo a mi lado. La cara de Kunzite estaba azul cuando invoqué el palo lunar. La sangre goteaba de sus labios pálidos, y los sonidos espantosos se le escaparon mientras luchaba por inhalar oxígeno solo para ahogarse con la sangre, y sacarla de nuevo. Por lo que pude ver de su garganta entre sus manos, había aplastado algo muy importante, y la apariencia casi hundida era el problema. Si me fuera ahora o lo dejara inconsciente, Kunzite moriría asfixiado o se ahogaría en su propia sangre. Él también lo sabía y, sin embargo, solo había una pizca de miedo cuando me miró. No fui tan estúpido como para siquiera considerar darle la espalda, permitiendo que su cuerpo herido terminara lo que yo había comenzado. No lo subestimaría de la forma en que me tenía. Mis labios se curvaron, mostrando los dientes mientras presionaba una bota de tacón sobre su pecho, manteniéndolo en su lugar. No tuve que cerrar los ojos para invocar la energía del cristal de plata o pedir la ayuda de Serenity. De alguna manera simplemente supe que podía hacerlo por mi cuenta, y el poder celestial me inundó como si fuera la cosa más natural del mundo. El desafío en su mirada parpadeó en ese momento cuando sintió la repentina oleada de poder en mí, y parecimos llegar a un acuerdo mutuo en ese momento. Yo era peligroso. Mi bota cedió, resbalándose de su pecho mientras se ahogaba. Yo estaba de pie sobre él ahora, un pie a cada lado de sus piernas. Me incliné más cerca y puse a Kunzite en una posición vertical por la parte delantera de su uniforme. Nuestras caras estaban a centímetros de distancia mientras las palabras goteaban de mis labios como veneno. Estás en mi camino. Sus ojos se abrieron. En un movimiento rápido y vengativo, deposité el beso en su frente, duro y mucho más poderoso que los anteriores. Los efectos fueron inmediatos y sorprendentemente visibles, ya que la cuncita parecía brillar con una luz plateada y las heridas se curaron por completo. Incluso en la ruina de mi mente, donde la razón y la lógica habían muerto, me encontré sin aliento al verlo, a la luz de la luna de mi propia creación. Había querido que este poder existiera, sin ayuda y por mi propia fuerza por primera vez y estaba haciendo más que purificar, estaba curando. Fue una vista que nunca olvidaría. ¿Qué quieres decir con que no sabías, si sé? Kunzite hizo una pausa en su exploración del salón y se volvió para mirarme con cautela. Pensé que era simplemente una tonta chica mortal a la que la princesa de la luna le tenía mucho cariño. Era la única explicación. En ese momento, las Sailor Scouts no parecían encontrar alegría en tu presencia, parecían bastante irritadas, en realidad. Asumí simplemente la estaban complaciendo, Su Alteza. No me llames así. Dije, y Kunzite puso los ojos en blanco.
Si pensabas que Naru era la princesa de la luna, ¿por qué, en el nombre de Dios, no la tomaste en su lugar? Lo había planeado, inicialmente. Admitió después de un momento. Sin embargo, cuando vi que te enamoró con un simple toque, se me ocurrió que ella podría ser la causa de la desaparición de Yadait y Nephrite. Reconsideré mis opciones y llegué a la conclusión de que, si me llevaba a su mascota, la princesa no tengo más remedio que ceder a mis demandas. Después de todo, las Sailor Scouts siguen sus órdenes, y ella tiene ese incesante taxido más que envuelto alrededor de su dedo meñique. Si tuviera a la princesa bajo mi control, los tendría a todos. Tenía sentido, supus. Todavía era odioso, amargado y más allá de los reinos de la cordura, pero podía ver de dónde venía. Kunzite se asomó a la esquina una vez más, y después de un breve momento, anunció que estaba claro y comenzó a guiarnos hacia adelante. Estaba inquietantemente tranquilo, sin un alma a la vista y los dos estábamos nerviosos por esto. El mismo Kunzite insistió en que esto estaba lejos de ser normal, y parecía preocupado de que Beryl no lo hubiera convocado porque algo estaba claramente mal. Mis entrañas gritaban que estábamos atrapados, que Beryl sabía exactamente lo que le había hecho a Kunzite y ahora estaba tratando de atraernos hacia adentro. Tenía muchas ganas de huir, y estaba luchando contra mi instinto de abandonar Kunzite para poder hacerlo. Él era mi boleto para salir de aquí, mi única esperanza verdadera de escapar con vida de este lugar, y habíamos hecho un trato que no rompería a menos que fuera absolutamente necesario. Kunzite me sacaría de aquí con vida, pero no sin antes recuperar a Zoisite. En mi mente, apenas importaba si teníamos Zoisita o no, esa misión estaba más o menos obsoleta. Podría haber dejado Kunzite de todos modos, si hubiera tenido el coraje de hacerlo. Sin embargo, fue difícil separarme, cuando había estado tan seguro de que moriría solo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y aparté esos pensamientos, volviendo mi atención a la Kuncita. Lo que sea. Lo que quiero saber es por qué este lugar está desierto. Ya estás en mi lado malo, Kuncita. Si me llevas a una trampa, te mataré. Y yo quisiera. Cualquiera que sea la brújula moral que podría haber tenido antes, ahora estaba rota sin posibilidad de reparación. No me importaba lo que tenía que hacer para salir de este lugar, mientras volviera a Matsu porque nada había cambiado. Mi mayor oportunidad de salir con vida de este infierno no hizo nada para cambiar el gran esquema de las cosas. Las Sailor Scouts no saldrían vivas de esta guerra, en el mejor de los casos, mi esperanza de vida era de unos meses más, nada más. No tuve reparos en agregar algunos pecados más a la lista. Ahora era más fácil admitirme a mí mismo lo simple que había sido. Debería haber sabido desde el principio que la ausencia de Serenity era un agujero demasiado grande para llenarlo. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si hubiera podido involucrar a los Outer Sailor Scouts en esta guerra. Sin embargo, no sabía nada sobre ellos, ni siquiera tenía idea de por dónde empezar a buscar. Los generales no serían suficientes, y actualmente estaba cosechando las consecuencias de mis elecciones. Kunzite se burló, sacándome de mi tren de pensamientos. Creo que descubrirá que no soy tan fácil de enamorar ahora que soy consciente de sus capacidades, Su Alteza. Si me llamas así más. Un golpe resonó desde más abajo en el pasillo, y Kunzite me inmovilizó contra la pared en un instante, cubriendo mi boca con una mano enguantada aunque ya me había silenciado. Contuvimos la respiración y escuchamos, con las mejillas casi rozándose mientras mirábamos el pasillo con anticipación. En el momento en que escuchó un rápido golpeteo de pasos, Kunzite me estaba arrastrando hacia atrás, por el pasillo y doblando la esquina de la que acabábamos de llegar. Me soltó y se volvió, mirando por la esquina. Después de un momento, inhaló bruscamente y me puse rígida. Pero luego pronunció las palabras: Zoisite, viene hacia aquí. Relajé mis músculos y lo alejé. Kunzite me miró desconcertado cuando coloqué su cuerpo detrás de mí. Le hice un gesto para que se callara y me di la vuelta para mirar hacia la esquina. Zumbé de nervios, cambiando mi postura a una defensiva y posicionando mis pies justo así. Fue la espera lo que casi me mata. Pasé los siguientes segundos revisando las opciones, decidiendo dónde debería atacar primero. Sin embargo, a medida que los pasos, firmes y apresurados, se hacían más fuertes y más cercanos,
Algo en mí pareció quedar en blanco sobre lo que había planeado. Zoisite dobló la esquina, casi chocando conmigo, y retrocedí por instinto. Mis manos salieron disparadas, retorciéndose con fuerza en la tela de su uniforme para tirar de él hacia adelante mientras intentaba retroceder. Zoisite no estaba preparado para esto, su postura era débil y fácil de manipular. Antes de que tuviera la oportunidad de siquiera considerar la resistencia total, golpeé mi frente con la suya. Zoisite gimió suavemente y habría caído de rodillas si no lo hubiera sostenido. El poder del cristal de plata ya me inundaba. Entregué mi beso en el centro de su frente, donde se podía encontrar una ligera huella en la piel cortesía de mi tiara. Apareció una luna creciente plateada, y satisfecho con mi trabajo, dejé caer el cuerpo inconsciente de Zoisite al suelo. Kunzite se arrodilló sobre su camarada y me lanzó una mirada asesina. Tranquilo con él. Me encogí de hombros. No me sentía considerado hoy. De repente hubo una estampida de pasos y me di la vuelta, con el corazón en la garganta. Para mi sorpresa, Marte dio la vuelta a la esquina y se estrelló contra mí. Caímos al suelo en una maraña de miembros, quitándome el aire. Entonces alguien tropezó con ella, aumentando el peso. Escupí un poco del cabello de Mars mientras ella se levantaba lo suficiente para encontrarse con mi mirada. Hablamos al mismo tiempo. ¿Qué diablos? Gracias a Dios. Por encima de mí, alguien murmuró, ¿es Usagi-san? Sí, espeté, meneándome contra lo que fuera que se estaba clavando en mi costado. Y actualmente estoy siendo aplastado, así que tal vez te bajes. Hubo un poco de murmullo, pero finalmente el peso se levantó y Jadeite me puso de pie. Lo miré a él ya Sailor Mars dudosa mientras ellos me miraban con expresiones de alivio, casi como si estuvieran felices de verme por una vez. El solo pensamiento me extrañó lo suficiente como para que otro escalofrío me subiera por la columna. Arrugué la nariz. ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos aquí? Obviamente estamos aquí para salvar tu lamentable trasero. Mars respondió con altivez, aunque había que decir que sus palabras carecen de la mitad del mordisco habitual. Buen trabajo ser secuestrado después de ese gran discurso, por cierto, realmente resonó conmigo, una lección de vida que me aseguraré de nunca olvidar. O déjame vivir abajo, aparentemente. Me tragué la réplica con la punta de la lengua. Ella estaba aquí para salvarme. Cuando pensé que moriría aquí, sola y olvidada, Mars estaba en camino al rescate. No porque ella se preocupara por mí o algo tan sensiblero, porque Mars y yo realmente no nos gustábamos. No, Mars había venido a salvarme porque, a diferencia de mí, ella era verdaderamente una buena persona. Probablemente iba en contra de sus instintos dejar que alguien muriera tan horriblemente. Así que me tragué la respuesta, merecidamente, grosera, la miré directamente a los ojos y reuní algo de sinceridad. Gracias, por venir por mí. Ni siquiera había considerado que alguien podría hacerlo, y estoy agradecido. Gracioso, lo dolorosas que pueden ser unas pocas palabras miserables. Bloqueé mi expresión, ocultando mi impulso de palidecer o tal vez encogerme. Mars parpadeó, algo estupefacta, antes de sacudir la cabeza y volver en sí. Ella se encogió de hombros casualmente y levantó una ceja. Sí, no hay problema. Parece que tú también lo estabas haciendo bien. Sus ojos se desviaron hacia donde Jadeite se había agachado junto a sus hermanos, mientras Zoisite comenzaba a recuperar la conciencia. Ah, e incluso tienes a Zoisite. Los demás estarán encantados cuando se enteren. ¿Por qué no me cuentas los detalles en el camino? No tenemos mucho tiempo. Eso estuvo bien conmigo. Los generales se pusieron de pie, tras una conversación apresurada, decidieron nuestro camino hacia la libertad. Se pusieron en marcha con Zoisite a la cabeza, frotando la luna creciente en su frente como si le doliera mientras me lanzaba miradas de disgusto que ignoré. Mars cayó hacia atrás conmigo, ocupando la retaguardia aunque no hablamos porque no se sentía seguro. Ella alternaba entre mirar detrás de nosotros y mirar cada pasillo que cruzamos por el que pasábamos, flotando incómodamente cerca de mi persona. Era como si estuviera esperando que algo saliera y nos atacara.
Esto solo sirvió para aumentar mi paranoia a 100, y me encontré mirando en cualquier dirección en la que ella no estuviera, imágenes de monstruos acechando en las sombras y fuera de la vista acosándome todo el tiempo. Los dos estábamos tan nerviosos y sintonizados el uno con el otro, que cuando mi broche pulsó en medio de una intersección y salté de la sorpresa, Mars también se sobresaltó violentamente. Esperar. Llamé, deteniendo el movimiento de nuestro grupo. Podía sentir las miradas curiosas y combinadas de los generales, así como las miradas cautelosas, esperando que una de Marte se posara en mí, pero no hice ningún otro movimiento para hablar. Mis propios ojos estaban fijos en el broche y luego en cada uno de los 4 corredores. No sabía qué era lo que esperaba, si peligro o algo completamente diferente. Todo lo que sabía era que Serenity, por alguna razón, había querido mi atención. El broche latió de nuevo, y sentí la más extraña sensación, era casi como el tirón que asocié con Mamoru, instándome al pasillo a mi derecha, solo que en lugar de jalar, se sintió más como un suave empujón. Débilmente, escuché a alguien preguntarme qué estaba mal. Mi mano se deslizó hacia arriba, señalando la dirección en la que Serenity me deseaba, y mi voz sonó suave y como un sueño. ¿A dónde lleva esto? Es una guarida bastante grande, remarcó Soyside. Podrías ir a cualquier parte en esa dirección realmente. No. Negué con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de ella. Ese pasillo lleva a alguna parte. Sí, a algún lugar al que no vamos. Mars tocó mi hombro, como para alejarme aunque no había fuerza en su mano. Vamos, Yusagi. Los demás están creando una distracción y no hay mucho tiempo. Tenemos que irnos. Encontré su mirada oscura, firme y casi suplicante, y casi me convenció. Pero entonces el broche pulsó una vez más. Apreté la mandíbula, salí del alcance de Marte. Miré entre ella, los generales y el pasillo vacío que me llamaba. Mi estómago se hundió cuando el broche latió de nuevo, y las palabras salieron de mi boca sonando reacias y adoloridas. Ustedes sigan adelante. Yo los alcanzaré. Marte siseó. No, Yusagi, nos vamos. No puedes irte por tu cuenta después de que nos tomamos todas estas molestias para ir a buscarte. ¿Qué pasó con no separarnos? Entonces. Hice una pausa en medio de mi oración, examinando a los generales, o, más precisamente, el miedo en sus ojos. Sabían a dónde iba este camino, sabían y parecían inflexibles en guardar silencio. Tuve la sensación de que podía sugerir, incluso insistir en ir en esa dirección y se negarían. La preocupación y un poco de miedo cortaron bruscamente mi pecho, pero no influyeron en mi decisión. Serenity, por alguna razón, quería que yo fuera en esa dirección. Tenía que confiar en ella, que no me llevaría a la muerte a propósito. Lo siento. Tengo que ir por este camino. Di media vuelta y me alejé del grupo a paso rápido, tragando el nudo en mi garganta. Ten fe en la serenidad. Me insté a mí mismo. Esperar, llamó Marte. Ella me siguió, alcanzando unos 6 metros en el pasillo antes de tirarme del brazo. No solo. Sin embargo, nunca llegué a averiguar el resto. En ese momento todo pareció temblar y retumbar. Mars y yo nos abrazamos y chocamos contra la pared en nuestro intento de mantenernos de pie. Yadaik nos llamó, solo sus palabras se perdieron cuando el techo se derrumbó y comenzó a caer, casi en cámara lenta. De repente, encontrar mi equilibrio resultó no ser un problema y salí disparado, arrastrando a Marte detrás de mí. El techo rocoso se encontró con el suelo rocoso y, para mi sorpresa, pude sentir las vibraciones separadas cuando el suelo se resquebrajó bajo nuestros pies y amenazó con desmoronarse. Corrimos por nuestras vidas. Íbamos a ser enterrados vivos. Era todo lo que podía pensar mientras Mars y yo corríamos por el corredor aparentemente interminable con todo lo que valíamos. El suelo se agrietaba bajo nuestros pies mientras trozos de roca caían desde arriba a menos de 5 pies detrás de nosotros. Iba a ser enterrado vivo, aplastado bajo una tonelada de rocas. Mis pensamientos giraron en espiral, y con creciente horror me di cuenta de que realmente no iba a tener la oportunidad de volver a ver a Matsuo. O eso pensé,
hasta que miré a mi derecha para ver a Marte disparando una bola de fuego de todas las cosas. Golpeó el suelo a menos de 20 pies de distancia, quemando un agujero real en la roca, lo suficientemente grande como para que tuviera que saltar para seguir moviéndome. Solo que no tuve que hacerlo porque cuando lo encontramos, Marte hizo lo impensable. Me empujó hacia el agujero que aún ardía y nos sumergimos en la oscuridad antes de caer sobre tierra sólida a unos 6 metros de profundidad. Mi cabeza golpeó dolorosamente contra algo, seguido de casi todas las demás partes de mi cuerpo mientras los dos continuamos rodando. Impulso y absorción de impactos a medida que avanzábamos. Fue solo gracias al agarre mortal con el que Marte se aferró a mí que pude saber dónde estaba el Scout cuando el agujero sobre nosotros se selló con escombros y fuimos arrojados a la oscuridad absoluta. Rodamos hasta detenernos, ciegos y desorientados. Gemí, accidentalmente inhalé polvo y casi tosí un pulmón en el violento intento de mi cuerpo por expulsar la sustancia. A mi lado, podía escuchar a Mars luchando por levantarse, y rodé para liberar el brazo que había estado atrapado debajo de mí. Cuando mi ataque de tos disminuyó, ella gimió de dolor y fue un sonido tan genuino y angustiado que me alarmó aún más que el agujero en llamas. Algo húmedo se sentía como si estuviera goteando lentamente por el lado izquierdo de mi cara cuando me volví hacia ella, pero en mi desorientación no podía decir si la sensación estaba en mi cabeza o no. No pude ver nada de Marte en la oscuridad, de hecho, era tan increíblemente negro como boca de lobo que no podía ver mi propia nariz. Dejó escapar un jadeo estremecedor, y en mi pánico al ver que solo podía pensar en una opción. Llamé al palo lunar, es una luz plateada que brilla lo suficiente como para iluminar el área inmediata que nos rodea. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la luz y parpadeé rápidamente. Marte. ¿Estás bien? Aunque sabía claramente que no lo estaba, una parte de mí esperaba algún tipo de réplica sarcástica. Su silencio me asustó. Marte. Mi visión se enfocó y encontré su forma, tendida de espaldas a mi lado. Las lágrimas se deslizaron por los costados de su rostro mientras me cernía sobre ella. El verdadero pánico se asentó. Su mirada estaba desenfocada, y la escaneé rápidamente, tratando de ver dónde estaba el mayor daño. En la oscuridad, era difícil saberlo, ya que ambos estábamos destrozados por la caída. Entonces noté la sangre. Se extendió lentamente por debajo de su espalda, manchando el blanco de su uniforme. La sangre también comenzó a gotear por sus labios. Mi cuerpo se congeló ante la vista, la náusea me sacudió mientras recordaba claramente a Matsuo, y el estado de su columna y piernas después de haber sido aplastado por ese árbol. Un violento escalofrío me recorrió cuando reconocí que no podía soportar mover a Marte e inspeccionar la herida. Tomé una de sus manos entre las mías, entrelazando los dedos mientras comenzaba a balbucear. Está bien, Mars. Vas a estar bien, de verdad, te voy a curar, solo aguanta, ¿de acuerdo? Solo escucha mi voz. Agité el bastón lunar, cantando mentalmente las palabras y poniendo toda mi atención horrorizada en él mientras continuaba hablando con ella. Mars, por su parte, no pareció escucharme por lo que pude ver. Pero entonces el polvo de la luna estaba cayendo, espeso y cargando el aire a nuestro alrededor de una manera que nunca antes había visto. Las heridas en Marte parecieron cerrarse, incluso los rasguños y magulladuras más pequeños, mientras el polvo lunar ejercía su magia en su forma ahora resplandeciente. Me sentí mareado y me obligué a permanecer erguido, a mantener la vigilia mientras Marte se recuperaba lentamente. No quería saber qué le había hecho esa caída a su cuerpo, considerando la altura que habíamos caído y el hecho de que nuestro aterrizaje había sido mayormente amortiguado por ella, justo en un terreno rocoso. Pensé que era un milagro que los dos hubiéramos sobrevivido. Observé en silencio mientras Mars parpadeaba, enfocándose de nuevo en el mundo. Ella no se movió durante mucho tiempo. En lugar de eso eligió mirar hacia la oscuridad mientras sus lágrimas se secaban y su respiración se nivelaba. De vez en cuando sentía como si el espacio abierto que habitábamos comenzara a girar lentamente, y me conecté a tierra presionando mis palmas en mis muslos, clavando las uñas. Finalmente, Mars se incorporó, volviéndose lentamente hacia mí con una mirada angustiada en sus ojos. Después de un momento de mirar fijamente, ella graznó, «Está sangrando». No me sorprendió.
¿Dónde? Extendió la mano y me acarició la línea del cabello. Sus dedos se enrojecieron. Busqué a tientas el corte, recorriéndolo con cautela. Por extraño que parezca, la sangre parecía haberse coagulado a pesar de que era una herida en la cabeza. El corte pareció detenerse justo antes de mi sien, y brevemente me pregunté si podría considerar eso como suerte o no. Ya no sangra. Deberías curarlo de todos modos. Marte dijo. No puedo. Respondí sin pensar, arrepintiéndome inmediatamente después. ¿Por qué no? No me queda mucha energía y tengo miedo de desperdiciar la poca que tengo. Eso era cierto, ya podía sentir el drenaje que este día había tomado sobre mí. Naru había robado algo de energía, y luego yo había usado más para convertirme en Sailor Moon. Había marcado Kunsita, seguida de Soisita, y justo ahora una buena porción de lo que me quedaba se había usado para curar a Marte. Me miró y me encogí de hombros. Si Naru no me hubiera agotado tanto, probablemente habría estado bien. Las palabras que no dije flotaron pesadamente en el aire entre nosotros. Naru me había reducido a poco más que peso muerto. Todavía podía luchar, pero solo por un tiempo y probablemente no contra más de un solo enemigo a la vez. Si termináramos superados en número, sería de poca ayuda para Marte. Casi había firmado su sentencia de muerte siguiéndome. Mars apretó los dientes y se levantó. Maravilloso. Me moví para pararme con ella cuando algo a su lado me llamó la atención. Me quedé helada. Era familiar de la misma manera que el Palacio de la Luna lo había sido para mí, a pesar de nunca haber puesto un pie allí antes. Eso no es posible, pensé para mis adentros, porque no lo era, simplemente no había manera, y sin embargo, ahí estaba, colgado al lado de Marte justo ante mis ojos. La espada del cristal de plata. La espada sagrada, algo en mí pareció susurrar, asombrado. Era la misma arma que Serenity había usado para acabar con su vida. El que de alguna manera inexplicablemente supe, sin lugar a dudas, que estaba clavado en piedra, en las ruinas del Palacio de la Luna a miles y miles de kilómetros de la Tierra. Nadie debería haber podido tenerlo en sus manos, nadie debería haber tenido el poder para llegar al reino de la Luna. Entonces, ¿cómo fue aquí? Las imágenes de la reina Serenity me atravesaron, explicando cosas a las Sailor Scouts. Cosas que absolutamente no quería que supieran, incluso si todos estuviéramos condenados de todos modos. La madre de Serenity lo sabría, ella sabría que yo era un impostor, un parásito que se apoderó del cuerpo de su hija. Era un sentimiento que no podía quitarme de encima, algo de lo que estaba seguro, lo sabía en mis huesos. Ella lo sabría, y me destruiría por ello. ¿Cuánto sabía Marte? ¿Dónde? Hablé sin aliento, la voz apenas más que un susurro. ¿De dónde sacaste eso, Sailor Mars? Mi mirada se desvió hacia su rostro, absorbiendo la expresión aguda, la forma en que sus ojos oscuros se entrecerraron. Pareció contemplarme por un momento, la mano cayendo fácilmente contra la empuñadura de la espada. ¿Lo reconoces? Marte. Entonces mi voz adquirió un tono peligroso. ¿De dónde has sacado eso? Frunció el ceño, algo parecido a la sorpresa brilló en su rostro. Vacilante, Mars respondió, no lo obtuve de ningún lado, Yusagi. Simplemente, se me apareció, de la nada en el momento en que me uní a los generales y Mamoru para ir a buscarte. No tenía ningún sentido, y no pude ver ninguna mentira en sus palabras. Miré la espada, mi mente acelerada. Si los Scouts no lo hubieran recuperado ellos mismos, no hubieran ido al reino de la luna, entonces no debería estar aquí. El hecho de que fuera, bueno, solo podía significar una cosa. Alguien lo había plantado a propósito frente a Marte, alguien quería que ella lo tuviera, para traerlo aquí de todos los lugares. Seguramente no habría sido fácil obtener la espada para empezar. Nadie pasaría por tanto problema solo para dejarlo a los pies de un Sailor Scout, no sin una buena razón. Tenía que ser un cebo o una trampa de algún tipo. Las cosas buenas, las coincidencias afortunadas, simplemente no le sucedieron a personas como nosotros. Me enderecé y me di la vuelta,
lanzando la luz plateada del palo de la luna para guiar nuestro camino. El tirón había regresado, y con pocas otras opciones abiertas para nosotros, simplemente comencé a caminar de esa manera, rezando en silencio para que Serenity supiera lo que estaba haciendo. Marte se tambaleó para seguir el ritmo, mirándome con curiosidad. «¿Conoces esta espada, verdad?» Ella comenzó. «Estás familiarizado con él, así que debes tener alguna idea de dónde vino y quién me lo dio. ¿Por qué no me dices lo que sabes? ¿Qué significa para ti?» Hice una pausa, mi mirada involuntariamente atraída hacia el arma envainada. Un vestido manchado de sangre y unos ojos azules sin vida pasaron por mi mente. «Esa espada», dije lentamente, inquietantemente, «es una cosa miserable que debería haber quedado olvidada. Pisa con cuidado, Marte». Pareció quedarse sin palabras ante eso, y continuamos a través de la oscuridad en silencio. A medida que avanzamos, la espada se quedó en el fondo de mi mente, algo enterrado en lo más profundo de mí. En el centro de mi ser, no podía evitar el sentimiento inquebrantable de maldad ante su presencia. Esa espada no pertenecía aquí.